y libertad. En cada palabra y cada señal. Nada esclaviza más que aparentar una mentira disfrazada de verdad. Palabras cruzadas. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido. Nueva entrega de Palabras Cruzadas. Acá estamos, como cada semana, para hacerte compañía por espacio de 1 hora y media aproximadamente, con notas de actualidad y abordando la temática de la agenda de noticias, la agenda política, la agenda económica, y hoy ambas vinculadas entre sí, porque la política y la economía tienen hoy por hoy un debate en la Cámara de Senadores de la Nación. La Cámara de origen de un proyecto de ley controvertido, ciertamente, que regulará o pretende regular, o más bien desregular, la tenencia de tierras en manos de extranjeros. Un debate que comenzó con una iniciativa del Gobierno Nacional proponiendo la eliminación total de todo tipo de controles sobre la tenencia de las tierras en la República Argentina. Eso fue mutando a partir de la resistencia de la oposición y de sectores vinculados con el ambientalismo y también con constitucionalistas. Esos sectores se opusieron a la apertura indiscriminada, precisamente, de la posibilidad de que extranjeros se hagan dueños de tierras que, en todo caso, podrían ser tierras de sectores estratégicos para el desarrollo del país y también para la seguridad nacional, ¿no? Porque se eliminaban restricciones tales como, por ejemplo, la de la venta de tierras en zona de frontera. Hoy es una zona muy codiciada por los inversores, sobre todo en el marco del registro de nuevas inversiones o grandes inversiones, como el RIGI, una ventana a la inversión en el sector minero que obviamente mira con mucho detenimiento las zonas de fronteras en la Argentina. Esas restricciones de la ley de tierras que hoy está vigente, obviamente ponen un poco de duda sobre el sector inversor, sí volcarse de lleno a la inversión en estos sectores de la República Argentina. Geopolíticamente son sectores estratégicos, son lugares estratégicos en nuestro país. Bueno, la norma vigente pretende ser modificada. Insisto con esto, el gobierno tomó como Cámara de origen el Senado, quizás la Cámara más compleja para conseguir las adhesiones y poder avanzar con esta iniciativa, una Cámara que es seguramente el primer filtro que es el primer filtro que tiene el gobierno, y que ya introdujo alguna modificación a partir de todas estas consideraciones y advertencias que ha dado el arco opositor. De hecho, hay también una desaveniencia, si se quiere, en el grupo libertario, porque Patricia Bullrich, la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza, propuso modificaciones desde la eliminación total hasta un límite de 25 años. Así que bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto con la diputada Jimena López, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora para charlar con nosotros en Palabras Cruzadas sobre este tema. Diputada López, ¿cómo le va? Buen mediodía. Sergio Fischer desde Paraná, Entre Ríos la saluda. Hola, buenos días, Sergio. Muchas gracias a vos por darme esta posibilidad. Bueno, a ver, creo que es un tema que estamos dejando pasar casi de largo, desde lo periodístico y también me atrevo a decir desde lo político. Salvo honrosas excepciones, algunas voces disonantes, no se habla demasiado de la ley de tierras y lo que pretende el gobierno. Yo en un principio traté de linkearlo también con la ley de glaciares, creo que tiene mucho que ver una ley y la otra, creo que hay
un link entre las dos iniciativas que fueron presentadas de manera autónoma por el gobierno nacional. Pero bueno, quiero escuchar su opinión respecto de esto que yo estaba mencionando en la introducción y que no es otra cosa que la preservación de recursos naturales, que es la preservación de la soberanía en puestos limítrofes. ¿Cuáles son las consideraciones suyas, diputada? Sí, yo también agregaría, Sergio, que en realidad esto que vos decís son leyes que se presentan como cuerpos autónomos, la Ujú. ley de glaciares, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que le ponen ese título y el Superrigi que también tiene que ver con la posibilidad de extranjerización de la tierra. Nosotros tenemos un topeo a lo que es la venta de tierras nacionales en manos de extranjeros y hoy ya en la actualidad en algunos lugares hay una alerta porque se ha pasado el porcentaje que se podría vender a extranjeros y sobre todo porque los lugares que se han vendido a extranjeros son lugares estratégicos en donde tenemos cuencas hídricas, humedales, y hoy en Claro. día uno de los recursos estratégicos que se disputa en el mundo es el agua, y sobre todo por la generación de energías que representa y porque sobre todo es un recurso estratégico para la vida, ¿no? A mí no me parece casual que de la mano del Superrigi, que es toda la desregulación para que venga obviamente la extranjerización a instalar los famosos call centers de inteligencia artificial y el uso de los datos de la ciudadanía sin algún tipo de regulación, aparezca todo lo que es también la desregulación del mercado de tierras estatales. Vos pensás que el Estado pierde facultades para la declaración de sujeto de Sí, disponibilidad pública, como hace cuando tenemos que hacer una ruta o un hospital o algún tipo de edificio. Yo tuve la posibilidad de que en un proceso de quiebra de una empresa que tenía una guardería, esa guardería se había constituido como jardín comunitario abierto a la ciudad donde yo vivo y tuvimos que hacer un proceso de declaración de disponibilidad pública o el proceso de las fábricas recuperadas. Bueno, esa facultad se pierde o se regala, porque viste, yo ya no sé si se pierde, la cedemos, la regalamos, porque hay una realidad, hay un comportamiento todo el tiempo como de coloniaje con nuestros recursos que son estratégicos para el mundo, no solamente para América Latina como reservorio de agua, reservorio de gas. Vos pensás que yo leía un artículo del Observatorio de Tierras que decía que con este tipo de ley se podría privatizar el 100% de la cordillera. Lo que vos estabas diciendo de las fronteras de un país, básicamente en todos los países donde la seguridad es parte de la soberanía, las fronteras tienen controles, vos no regulás que las pueda venir a comprar cualquiera, porque perdés obviamente la posibilidad de controlar como un Estado entradas y salidas de mercadería, de personas, inclusive el dueño de esa tierra tiene la potestad de, en algún punto, si quiere, regular el tema de los afluentes o las cuestiones sí. hídricas de la tierra que compra. Entonces, la verdad estamos, me parece que en el peor de los mundos, porque también saca potestad de las provincias, y lo que me parece que yo veo como muy responsable por parte de los senadores y senadoras que van a acompañar esta ley es que estamos hipotecando el futuro de los argentinos más jóvenes, si se quiere. Sí, En unos años van a ser, si se quiere, inquilinos de un país que alguien decidió vender en todo sentido. Vendieron los datos de la ciudadanía, vendieron el agua de los glaciares, vendieron la tierra que nos corresponde, vendieron la posibilidad de desarrollo industrial, fomentando solamente todo lo que tenga que ver con comercio de cuestiones primarizadas, porque sí. no hay desarrollo ni de la obra pública ni del comercio. Realmente nos estamos colonizando y esto no es ideológico, tiene que ver con cómo se define un Estado y cómo se define una nación. Y una de las funciones del Estado es controlar y regular. En la Bueno, desregulación del Estado, porque yo siempre cuento lo mismo, cuando hablan, yo trabajé mucho en transporte. sí, Y me tocó, obviamente, en parte de mi gestión, la discusión de la vía navegable troncal, que para mí es el Paraná, pero bueno, se le dice la vía navegable. Vos no podés navegar en el Mississippi, claro, no podés. En Norteamérica no entrás. Entonces, sí, cuando miramos todo el tiempo el norte como si fuese un modelo a seguir, en Norteamérica no pasás por la frontera, en Norteamérica la economía a nivel interno es proteccionista, entonces vos decís, y nosotros estamos mirando, ay no, porque el libre mercado, no, ellos son libre mercado de la frontera para sí, afuera.
Sí. Cuando pueden comprar afuera barato, vender caro y hacer ese intercambio comercial. Ahora, Bueno, el modelo de Donald Trump es más proteccionista que el modelo del peronismo del 45. Digo, sí, hoy está preservando toda la industria del norte, del noreste americano y es donde tiene su mayor caudal de votos, digamos, con la protección a la industria automotriz en Detroit y Michigan, tal cual. básicamente. Cuando en la primera presidencia, cuando él asumió, inclusive dio Sí, aranceles extraordinarios para reactivar en Detroit, que había habido toda una sí, sí, caída con el claro. tema del automotor. O sea, hay una presencia del Estado mucho más Digo esto, fuerte. A ver, que afuera digo esto, ven sí, como, digo esto. ay, no, el libre mercado de la Sí, mano invisible que va a acomodar. Eso lo cree la gente que no ha tenido la posibilidad de estar en otros lugares. Yo estuve en Estados Unidos, trabajé también en otros lugares, no funciona así. Y tiene claro. que ver con una cuestión de protección para quienes habitan el suelo Sí. y para la posteridad. O sea, nosotros no podemos regalar el país en 4 años de mandato, sean libertarios, sean peronistas, nosotros no lo haríamos claramente, pero esta gente sí. Y vos ves que pareciera que fueran leyes inconexas. Ahora, todas coinciden en algún punto en regalar soberanía. De Ujú. una u otra manera, pero regalan soberanía. Y no está pensado para todos los extranjeros, porque viste que como hay argentinos de bien, también parecería que hay argentinos, que hay extranjeros de bien. Sí, No son todos los extranjeros. sí, Son sí. determinado tipo de extranjero que venga con determinado modelo de negocio a la Argentina, porque a ver, a los latinos si los pueden echar, los van a echar. También plantearon eso en la última desregulación que hubo con el DNU. No es para todos los extranjeros la legislación que se está pensando. Ujú. Bueno, a ver, yo decía en la introducción que no solo se ponen en juego, digamos, lugares estratégicos para la geopolítica, sino también hacia adentro. Digo, ¿cuánto va a costarle a un argentino poder acceder a un pedazo de tierra para construir futuro en el caso de que vengan inversores extranjeros a una Argentina prácticamente regalada? Digo, para el argentino va a ser extremadamente cara también. Ya de por sí la tierra es cara, ¿viste? Para, Sí. para, para quienes habitamos el suelo argentino. Sí, y aparte va a haber una desregulación que claramente va a desfavorecernos a nosotros primero como ciudadanía, en segundo lugar a la posibilidad de ser propietarios, va a generar la acumulación de grandes latifundios como fue en su momento, sin ningún tipo de regulación. Tenemos un problema grande, aparte de desertificación en la Argentina por el uso del monocultivo. ¿Quién va a regular eso? Si se compran grandes extensiones de tierra en Argentina solamente para el monocultivo, vamos a seguir incentivando el ciclo de inundación-sequía que venimos reiterando. Me parece que yo siempre digo lo mismo y soy muy crítica de muchas cosas del gobierno de Milei, pero particularmente de la linealidad que tienen en el pensamiento. Ellos piensan que una ley la tiran y no va a generar consecuencias en el inmediato, mediano y largo plazo. Entonces, como no tienen pensamiento sistémico, ni mucho menos de complejidad, creen que vos decís, bueno, no importa, compra tantas hectáreas de campo, quien sea, como nos pasó con el lago en el sur, El lago escondido. en Lago Escondido, con toda la negociación ahí con el gobierno de turno, que en ese momento estaba Macri, los viajes de los jueces, y etcétera, etcétera. Y después decís, ¿y si a esta persona se le ocurre en todas estas hectáreas que compró sembrar soja de manera indiscriminada, o no tener rotación de cultivo, o fumigar? Porque no pensamos, o sea, no piensan nada a la hora de legislar, o sí piensan en sus propios intereses y regalan la tierra y el patrimonio que es de nuestros hijos, porque la tierra también tiene que ser pensada como la casa común para las generaciones futuras, no solamente para los que estamos ahora. Ujú. Si yo saco todo el agua, vendo todo el agua del país, quienes vengan después de nosotros van a estar realmente muy complicados para la vida, para la generación de alimentos. Y a mí lo que más me preocupa es que no es casual, hay toda una ideación, es un plan sistemático que está armado para colonizarnos, para que no podamos defender lo nuestro, para ir en contra de la soberanía, para poner todo nuestro bagaje ciudadano, cultural, territorial al servicio de una tecnocracia, si se quiere. Esto es muy conceptual por ahí. Y por ahí parece hasta
yo siempre digo lo mismo, hasta conspiranoico, pero no es así. Hoy en día las guerras ya no se disputan más con armamentos bélicos. Tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con posibilidad de la tierra. Hay algo que un concepto geopolítico llama destino manifiesto, la posibilidad de salir a buscar tierras al extranjero para ampliar en términos de dominación. Sí, Eso sí. es un concepto político que no es peronista, no es peronista. Ajá. Bueno, hay un punto que acaba de mencionar o acabas de mencionar, Jimena, y que tiene que ver con el cultivo extensivo, ¿no? Digo, a mí me llamó mucho la atención un artículo de la norma en el que se hace referencia a el cambio del destino del suelo, ¿no? Ante problemas de incendio, por ejemplo. Sí, Cambia el plan de manejo del fuego. Entonces, al cambiar el plan de manejo del fuego, si una reserva natural se incendiara por casualidad, sí. podría ser explotada con grandes extensiones de soja, que al mismo tiempo son una forma de exportar agua también, digo, ¿no? ¿Cuál? Es otro punto a tener en consideración. Es por eso, no hay casualidad en todo el entramado legislativo que se está armando. Se está armando una estructura jurídica Sí, que legalice un saqueo en algún punto. sí, Esto que vos decís, la ley de manejo de fuego, si cambia, modifica el uso de la tierra, porque se supone que cuando ha habido un incendio que no se sabe si es, como vos decís, intencional, durante determinada cantidad de años, esa tierra no podría entrar al mercado inmobiliario. sí. Lo cual en algún punto se generó como el espíritu del legislador para evitar toda esta cuestión del mercado inmobiliario, que se prendía en fuego determinada cantidad de hectáreas en lugares muy caros como puede ser en el sur o el mismo Córdoba, donde realmente había complicaciones en el tema del fuego. Ahora, si sacamos esa posibilidad de protección, se prende fuego algo y automáticamente se va a poder poner al servicio de la explotación agrícola y no de cualquier tipo de explotación. Son estas explotaciones que de verdad, yo siempre hablo del ciclo de inundación y sequía porque laburé en un puerto y nosotros teníamos mucho más trabajo cuando en todo el resto del país había sequía porque somos un puerto de completamiento. Ahora, significar que nosotros tuviéramos más trabajo implicaba que había grandísimas extensiones de hectáreas inundadas, Ujú. sin posibilidad de sacar la producción. Entonces, la verdad, si no miramos en el largo plazo, más allá de que yo claramente no voy a ser defensora nunca de un modelo que no tenga centrado al Estado con toda la presencia de regulación, de control, inclusive de seguridad en nuestras fronteras, de soberanía, de nacionalismo, yo claramente voy a estar en contra de cualquier propuesta que atente contra eso. Me parece que hay que poder mirar en el largo plazo en qué nos convertimos o en qué nos convertiríamos en el avance de toda esta estructura jurídica que permite cuestiones que en otros países están sumamente reguladas. Ujú. Vos no podés ir a cualquier país y comprar tierra ni bien ingresás al país, o si ni siquiera sos aportante del país, o si ni siquiera estás naturalizado en el país. No te lo permiten. Claro. Bueno, es algo que va a permitir esta nueva norma, ¿no? El articulado contempla que alguien que no tenga capitales en Argentina pueda venir con dinero y munirse de tierras. Tal cual, vos, un ejemplo más básico. ¿Vieron cuando seguramente por ahí has hecho algún trámite? Cuando vos vas a sacar la ciudadanía para viajar a Norteamérica. Vuelvo al ejemplo porque nosotros tenemos un presidente que es cuasi fanático de Trump. Sí, sí. Cuando vos vas a sacar la ciudadanía, si vos no podés comprobar que tenés propiedades en Argentina, que tenés un recibo de sueldo, que tenés cierta situación de estabilidad o familia, en general te la rechazan Sí. porque no quieren que vos te vayas a instalar allá en condiciones de ilegal y te quedes, porque ellos consideran que tienen que tener un altísimo nivel de regulación de los inmigrantes de los extranjeros que entran, de los inmigrantes que podemos llegar al país. Entonces decís, y nosotros le permitimos a alguien que venga de afuera, que no tributa en el país, que no tiene propiedades, que no sabemos el destino de los fondos que traen, ni cómo los generó, ni El nada, origen, sí. que venga a comprar grandísimas extensiones de tierra que tengan posibilidad de generar energía para estos call centers de inteligencia artificial, que en algún punto, cuestiones estratégicas de recursos naturales justamente no renovables, que tenemos todo un problema que hemos peleado mucho con el tema de la ley de glaciares, y la discusión
que ellos plantean es, no, nosotros desregulamos. La movilización que nosotros planteamos para el 6 de agosto tiene que ver con una defensa irrestricta de los límites de la República Argentina. Sí. No solamente con, a mí no me gusta el gobierno de Milei, no, tiene que ver con decir, esto que se está armando es un entramado jurídico para financiar o para posibilitar el saqueo de un montón de cosas, inclusive la reforma laboral. Desde el inicio este gobierno ha demostrado bajar todo tipo de control para poder generar situaciones de, en principio, muchísima incertidumbre jurídica para los ciudadanos argentinos. Para los de afuera, todas las posibilidades, baja de impuestos, facilitación del pago de aportes patronales, un montón de cuestiones. Ahora, para los argentinos, la imprevisibilidad total. Sí. Y para los que vengan de afuera, la posibilidad de hacer lo que se les ocurra. Eso no es un juego serio. Ningún país que quiera desarrollarse tiene ese planteo. Eso lo vemos en países, con todo el respeto que me merecen, en países como África o en países en donde las economías son muchísimo más primarizadas que las nuestras. Ahora, un país que plantea desarrollarse tiene límites, tiene reglas claras y no está desregulado. Hay un concepto jurídico denominado camino de sirga, que es el camino de acceso o de transitabilidad a la vera de los cauces de agua. A partir de la sanción de esta norma, eso quedaría abolido, entiendo. Por eso es la preocupación por los recursos hídricos, porque ¿qué va a pasar? O sea, si yo compro una extensión de tierra y tengo el cruce de un río adentro, yo dueña de la tierra, hoy tengo la obligación de que el Estado pueda tener disponibilidad de esto que vos estás diciendo. Ahora, si esta ley se sanciona, yo compro una vertiente hídrica o un lugar donde hay una vertiente hídrica y no dejo, por ejemplo, que se abastezca de agua los campos aledaños porque es una de las vertientes principales. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a intervenir? ¿Quién me va a decir que no lo puedo hacer? Si yo lo compré acorde al marco de esta ley. Y aparte hay una realidad, en la Argentina ya hay permiso para que extranjeros compren tierra. ¿Por qué todo tenemos que romper? ¿Por qué todo tenemos que desregular? Si ya hay una estructura que facilita que hasta un 15% del territorio argentino pueda estar en manos de extranjeros, con algunas cuestiones que tienen que ver con fronteras, con recursos hídricos, con ciertas excepciones que no se pueden hacer. ¿Por qué vamos en todo? Sí, hay dos puntos que me gustaría abordar. Yo no sé de cuánto tiempo disponés todavía. No, está bien. Pero hay dos puntos que me gustaría, sobre los que me gustaría profundizar. Recién mencionabas tu experiencia en la actividad portuaria. Sí. Digo, ¿qué pasa con los puertos a partir de la sanción de esta norma? Porque viene un privado, invierte, compra un puerto y después a ese puerto pasa a ser automáticamente privado y ya no hay posibilidad de que el Estado intervenga sobre el mismo. Sí, yo trabajé en un puerto de la provincia de Buenos Aires, entonces son puertos que, yo te hablo de lo que conozco de provincia de Buenos Aires, tendría que ver como bien chiquito, bien finito el caso, pero provincia de Buenos Aires en su momento, en la época del menemismo, que también fue un gobierno de corte neoliberal, si se quiere, bien seguidor de las recetas del consenso de Washington, los puertos pasaron de ser nacionalizados a ser provincializados. Sí. Y se generaron, al menos en el puerto que yo estuve, hubo 3 experiencias de consorcios de gestión público-privada. Sí. La idea era no privatizarlos, que hubiera presencia del Estado, pero que hubiera claramente presencia y posibilidades de decisión de los privados. Yo trabajé en un puerto agroexportador. Sí, acá tenemos en la provincia de Entre Ríos el puerto de Diamante, bajo esa Cargill y la provincia. Es la misma figura, que nos debilita como Estado, pero no nos hace desaparecer. En los puertos privados, la lógica, si la maneja un privado, como por ejemplo el modelo de Perú, ¿viste cuando hablan de la peruanización de la economía? Tiene que ver con eso. Hay puertos chinos, que son enteramente chinos, que tienen, o sea, como que el Estado cede determinadas facultades de control y el Estado chino hace toda la infraestructura del puerto, inclusive infraestructura de la ciudad, por esta lógica de cesión de facultades que hace el Estado, pero toda la definición última la tienen los chinos. O sea, vos cedés facultades como Estado. Entonces, si yo te cedo a vos, te digo, Sergio, esto
es mío, pero te lo doy a vos y hacé lo que vos consideres, hasta que eso no vuelva a mí, yo no tengo potestad de intervenir. Habría que ver después cómo la reglamentan también a la ley y cuál es la letra fina, porque nos viene pasando algo, Sergio, que tiene que ver con... Ellos salen porque tienen obviamente mucha capacidad de visibilización en los medios, Sí. sobre todo en los medios más grandes, y cuentan cosas del proyecto, y me ha pasado con el de energía, me pasó con el de zona fría, que yo soy una defensora de que no se den de baja los subsidios de zona fría. Ellos cuentan partes del proyecto que vos después lo lees o vas a las informativas, como mañana me toca ir a la de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y lo que dicen no está escrito en ninguna parte de la ley. Entonces, yo siempre digo lo mismo, miremos todos los días el boletín oficial, porque es un gobierno que desregula por boletín oficial y por decreto, Sí. y cuando salen las leyes de acá, miremos cómo están reglamentadas, porque muchas de las leyes no dicen lo que se vende en los medios. Viste que todas las leyes que han sacado dicen, no, pero no va a pasar tal cosa, no va a pasar tal otra. Vos decís, no, sí, pero si acá en la letra dice que va a pasar esto y va a pasar aquello. O sea, ellos no cuentan, no son claros a la hora de informar, que claramente es por una conveniencia, ¿no? Sí. Yo creo que si llega a haber una desregulación de los puertos, el problema va a ser enorme, porque los puertos tienen que ser estatales por una cuestión de comercialización, de tributación, de pago de divisas que se le hacen a las provincias. Los puertos tienen que estar en manos de... Y hasta la preservación del medio ambiente, digo, es una cuestión La de casa preservación del común. medio ambiente, la regulación, inclusive el control de lo que sale y entra por un puerto. Sí, claro. O sea, vos tenés ingresos de mercaderías por muchas vías que pueden ser mercaderías legales o ilegales, y vos tenés que tener un control sobre lo que se carga en los buques. Vuelvo sobre la privatización de la cordillera de los Andes, ¿no? Porque el Sí, foco está puesto ahí también, sí. los grandes emprendimientos mineros, los grandes emprendimientos vinculados con el litio. Digo, la presunta privatización de la cordillera de los Andes supone también la privatización del límite geográfico de la Argentina. Digo, ¿cómo controlamos después eso? Es el problema que yo te decía, el hecho de que se permitan extranjerizar zonas de frontera. ¿Cómo va a ser nuestra seguridad? ¿Quién va Claro. a determinar quién controla las fronteras? O sea, si vos compras tierras sobre ese lugar, ¿qué van a tener? ¿Ejércitos privados? ¿Cómo va a ser eso? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer, porque parecería que todo fuera como del orden de lo distópico. Vos decís, Sí, se pelean grandes... A ver, acá hay un conflicto de intereses muy grandes, porque la tierra en la Argentina es muy valiosa por el tipo de recursos naturales que tiene. sí, claro. ¿Sí? Esto que vos decís, el litio, minerales raros que permiten obviamente la generación de toda una industria armamentística de la que nadie habla, que es biológica, y me parece que por ahí lo que nadie pone blanco sobre negro es qué país permite que sus fronteras sean ocupados desde la privatización. Y un Bueno, país que somos la octava geografía más grande del mundo, no es sí. un país chico la Argentina, tenemos la octava extensión más grande del mundo. Entonces vos decís, a ver, no es algo menor lo que va a pasar si esta ley llega a ver, y el título que le ponen es un título muy marketinero, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, porque no queda bien decir vamos a vender toda la tierra. O sea, no pueden poner ley de venta o ley de subasta pública, porque queda mal. El tema es, bueno, ¿qué va a pasar si la cordillera de los Andes es privatizada? ¿Cómo Claro. van a ser los pases? Nosotros tenemos que pasar a Chile, por ejemplo, y pasamos vía cordillera. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a regular eso? ¿Va Ujú. a Sí, haber un claro. peaje privado? Bueno, son todos los temas que uno desde la lejanía de la gran urbe puede visibilizar, sobre todo teniendo en cuenta el territorio que habita, ¿no? Digo, nosotros tenemos Sí. acá una triple frontera en Entre Ríos, Sí. una triple frontera que nos une a través de Corrientes con Brasil y también con Uruguay, y hay una zona que se está planificando como tal, digamos, la nueva triple frontera argentina. ¿Qué pasa con las tierras que se pueden llegar a privatizar en ese lugar? Sí, en realidad es la misma pregunta que con la cordillera. Nosotros sabemos, y aparte nosotros sabemos el problema que por ahí puede haber con la triple frontera, que ya lo tenemos. Sí, claro. Nuestros ingresos por tierra son bastante débiles en Sí. algunas zonas. Bueno, si se extranjeriza esa tierra, ¿qué más va a pasar?
cómo va a ser el ingreso de algunas cosas. Yo insisto en los controles, en la desregulación de controles, inclusive a nosotros nos pasaba, para quienes pasan la frontera, nosotros teníamos un mecanismo de declaración de lista de pasajeros para evitar trata de personas, para evitar un montón de cuestiones, porque siempre se piensa en, no, bueno, pero la oposición se opone porque sí, porque no. Pensemos fríamente en qué se transforma un país sin fronteras claras, Sí. sin seguridad, sin la posibilidad de control, con esto que vos decís, la posibilidad de que alguien venga, compre, ni siquiera tribute acá, no tenga domicilio. Mm. O Es sea, decir, terminaríamos siendo un paraíso fiscal de que cualquiera pueda venir a hacer cualquier cosa. sí, hay un listado ya de ítems que son para observar, ¿no? Pues digo, Sí. la geopolítica, la frontera, el recurso natural, La modificación de la cambiar ley de manejo de fuego. el manejo del fuego, cambiar el destino de la tierra, que pase una reserva natural provincial o nacional, automáticamente a ser suelo cultivable. El recurso del agua, el recurso en general, digamos, digo, ¿por qué la dirigencia política podría llegar a acompañar esto? Primero por los intereses que tienen en esto de apoyar cualquier cosa que se dé. Nosotros lo vemos acá en diputados que ahí están estos aliados en el medio que parecería que fueran opositores, pero a la hora de darle los votos se los dan todos. Yo creo que es parte también de la estructura que tienen como modelo de gestión. O sea, desde el inicio se ha puesto todo a la inversión extranjera sin ningún tipo de ganancia para el país. El Superrigi, si lo lees, es una vergüenza. Es una vergüenza. La gente que contraten a través de esos proyectos va a tener menos cargas patronales que cualquier otro trabajador promedio. Cuando Sí, se tenga que jubilar, ¿cómo se va a jubilar? Si supuestamente no va a haber Estado, va a estar desregularizado. ¿Qué va a pasar con nuestros datos? Todo al servicio de sectores altísimamente concentrados que no dejan en sí nada porque utilizan toda nuestra infraestructura, toda nuestra energía, tendido para todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, inclusive las mismas rutas, toda la obra pública que hicieron los gobiernos anteriores, puestas al servicio de extranjeros. ¿Cuál es la ganancia para Argentina? Es lo que hay que preguntarse. ¿Qué dejaría todos estos procesos de este tipo de leyes que ni siquiera podemos o sea, claramente surge de la lectura de estos proyectos de ley que no están pensados para la ciudadanía argentina, están pensadas para alguien que venga de afuera. Son leyes hechas a medida para un determinado sector. Ahora, cuando vos mirás la letra, decís, bueno, ¿y nosotros qué ganaríamos como Estado, como nación? ¿En qué se beneficiarían nuestros ciudadanos? En nada, en nada. Porque también si se multiplica el precio de la tierra y se desregula esto que vos decís, ¿nuestros ciudadanos van a poder ser propietarios? No. claro. Ajá, somos inquilinos en nuestra propia tierra. Entonces, me parece que lo que hay que tener en claro es que hay que empezar a mirar los proyectos de manera objetiva, sin apasionamiento. Yo claramente soy peronista y tengo un sentido de la política y defiendo determinados valores de la política. Pero para quien no lo sea, yo siempre digo lo mismo, lean los proyectos de la forma más objetiva posible, porque leer un proyecto no es algo tan complejo y acá no disimulan que están en un proceso de extranjerización y de entrega. Y cuando nosotros decimos eso, no, nos tildan de, no, porque son poco eficientes, porque no les importa, porque ustedes están en contra de todo, porque los kirchneristas se robaron todo. Y la verdad que no, que hay que poner algunas cosas de blanco sobre negro. ¿De verdad vas a regalar la frontera de la cordillera? Uno de los hechos geográficos más Sí. extensos de América Latina es la cordillera. No es que es algo menor. ¿De verdad vas a instalar en la Patagonia todas las bases de los call centers? ¿De verdad tenemos problemas con el litio? ¿O como somos el país donde la extracción es más fácil de litio, te conviene regalarlo antes que industrializarlo? Y que en vez de salir el litio en forma de sal, salga en forma de batería. Porque este es el desafío que tenemos que afrontar, no el desafío de cómo regalamos la tierra, cómo industrializamos el valor enorme que tenemos en recursos naturales. Mm. Desde mi analfabetismo político es la pregunta, Jimena. Eh, la postura de Patricia Bullrich de cambiar de 15 a 25 por ciento
tiene más que ver con una imposición de origen o algo salió mal? No, no le dan los votos. Lo mío tampoco te pienses que es mucha pericia política, Sí, pero algún recorrido tengo, para mí no le dan los votos y le dijeron, bueno, no, el todo no lo votamos, votamos aumentar el porcentaje bueno, de tierra, que igual es un montón. sí, no, y acá, 25% en un país como la Argentina, porque pensemos que ya hoy leía en el mismo informe, se llama Observatorio de Tierras, sí, después si querés te paso el enlace, sí, claro, ya hoy vendidas hay cantidad de hectáreas por el tamaño de la provincia de Santa Fe. ajá. Y O ahora, sea, y no es ahora, algo menor. sí, y ahora viene la otra pregunta. ¿El 25% de qué? Claro. Porque si me vas a vender el 25% del país, te compro toda la cordillera. Sí, sí, el 25% en qué zonas también. Porque Eso si me tampoco decís está explicitado en el cordillera, proyecto. el sur, la frontera, como decías vos recién, tripartita, yo creo que no le dan los votos, creo que hubo una movilización popular, si se quiere, muy bien armada, que tiene que ver con militar una causa específica, con no extranjerizar el territorio argentino, que me parece que ahí los senadores en algún punto se dan cuenta que se puede visibilizar quién votaría qué cosa y ahí empiezan a tener miedo, como, che, bueno, pero quedamos expuestos, porque hay una realidad. Mientras no Ujú. los conocen, votan cualquier cosa. Ahora, donde empezamos a decir cara con nombre, qué es lo que va a votar y qué provincia representa y qué afectaría de su provincia, empiezan a retraerse. Mm. Claramente, yo no había visto, no me acuerdo, capaz que no me acuerdo, pero porque es el segundo mandato que estoy, pero yo no había visto un cuarto intermedio en el Senado. Esta posibilidad Sí. de frenar la Asamblea Legislativa De salir a para negociar. votos, que claramente eso al menos yo no estoy diciendo que no haya pasado en otro momento, no me acuerdo La ley de que Flamarique, haya. la ley laboral de Flamarique, Sí, pero ¿hace cuánto? hace 25 años, Claro, o sea, 26 años. Sí, yo no es que era tan joven, pero no estaba acá, sí. de que hayan suspendido esto de como atrasar a través de un cuarto intermedio, que es una herramienta válida y demás, pero un cuarto intermedio que llevó 3 semanas Sí. para volver en 2 días y hoy salir con una conferencia de prensa a dar aclaraciones de que esto no es el 15, el 20, no sería todo, sería el 25. Yo creo que están dando vuelta porque de verdad los senadores representan a las provincias Sí, y es claro. probable que cuando tengan que volver se encuentren con obviamente situaciones que no sean de su agrado y me parece que está bien que más allá de la cercanía ideológica no regalen la tierra, porque hay que pensar que de verdad nuestras decisiones o nuestras definiciones no afectan solamente la vida de hoy, afectan la vida de generaciones futuras, porque la legislación que nosotros usamos no se modifica de un año para el otro. Entonces, la verdad hay que ser un poco más responsable con lo que se está legislando, no es sentarse, levantar la mano y decir, bueno, no importa, total yo me voy de embajador, me voy de embajadora, de agregado, no funciona así. Tenés que tener un poquito de patriotismo. Yo no pido mucho para algunas cuestiones, pero para ejercer un cargo público tiene que haber patriotismo. Y esta gente no lo tiene, claramente no lo tiene. Mm. Eh, ¿Qué interés tiene la política en resolver los problemas de los argentinos? Yo te puedo contestar de manera particular yo creo que la política es estar al servicio de la ciudadanía. Para mí es una vocación de servicio, ¿no? Eh, Por ahí porque vengo de otra profesión, yo soy licenciada en trabajo social. Para mí, justamente la política tiene que ser una herramienta, un puente con la ciudadanía para mejorar su vida cotidiana. Yo entiendo cuando alguien no cree en el Estado porque siempre se ha visto muy solo, muy sí. ahorcado y no le da valor al Estado. Si vos me decís, hoy en día, este gobierno, con esta política que generan desde la antipolítica, ¿qué le resuelve a la ciudadanía? Nada. Han quebrado el principio de esperanza. Y Mm. eso es tremendo para una sociedad. ¿Qué, apelando a tu conocimiento desde lo social, digo, ¿qué te sugieren las manifestaciones del presidente en las últimas horas, haciendo referencia a que nadie le puso un revólver en la cabeza a los ciudadanos para endeudarse, siendo que el gobierno manejó un montón de variables que terminaron afectando la economía de las familias? Digo, ¿qué te sugiere a vos como asistente social?
Y es un desconocimiento para mí tremendo de la ¿Es de situación. conocimiento o perversión? Perdón, ¿es de conocimiento o perversión, Liseyana? Digo, porque es difícil de entender. A ver, tiene la combinación de ser un perverso que dice cualquier brutalidad, porque no es cualquier exabrupto, es brutalidad lo que dice, y también es desconocimiento porque el señor viene de una situación muy privilegiada, no es el hijo de un obrero. Su papá vivió de los colectivos y no de chofer de colectivo. Es de Claro, una de las empresas más grandes que manejó en el Estado Nacional los subsidios durante la época de los 90. Y claro. estudió en la Universidad de Belgrano y laburó con Arnequian. No es que es un chico que se crió siendo el hijo de un obrero y que todo le costó y llegó. Entonces, hay cosas que Sí, son de no perversidad es y hay Lula que cosas. se amputó 2 dedos en una fábrica. No, no, lejos está de eso. Hay cosas que claramente lo hace desde su posición de perversión y de someter, porque yo creo que tiene mucha cuestión del gozo puesto en el sometimiento Sí, de los demás desde cualquier cosa. Pero también hay mucho desconocimiento de la propia población y de lo que es la diaria no estoy hablando ni siquiera de los pobres entre los más pobres. La clase media para crecer siempre ha estado endeudada. sí. Endeudada para comprarse un auto, endeudada para comprarse una casita, endeudada para poder viajar. Hay una lógica. Lo que no hemos tenido es este sobreendeudamiento en la clase trabajadora, que hoy el sueldo al 15 te lo comiste. Sí. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba y yo tengo compañeros acá que me van a buscar las famosas aplicaciones, yo no soy de Capital, las famosas aplicaciones donde vos pedís un auto que te venga a buscar y la persona que te viene a buscar es un colectivero. Vos Claro. decís, esta persona estuvo 8 horas laburando en el colectivo con el nivel de estrés que significa manejar un colectivo en Ciudad de Buenos Aires, se baja, agarra el auto y sale a hacer viaje por ¿cuánto? 4 o 5 horas más. O sea, un Sí, tipo está laburando 14 horas por día y no llega a fin de mes. sí, sí. Sí, Entonces, el pluriempleo lo hemos abordado también acá en este programa. entonces la verdad hay una perversión, hay una malicia, hay algo de no contener a quien está sufriendo. Una maestra, yo siempre, bueno, yo trabajo mucho con mujeres, ¿no? Pero una maestra con doble turno no llega a fin de mes. ¿Y vos Sí, me vas a decir que ella eligió endeudarse? No. O claro. sea, si a vos te pasa algo que necesitas comprar una medicación que la obra social no te cubre, o que no llegás con la luz, o que no llegaste con la tarjeta, o porque la tarjeta la están usando para pagar servicios y supermercado. Sí, Vos me claro. decís, ¿eso es una elección libre? No, estás ajustada, mantenés los chicos, seguramente te den la cuota alimentaria. Es no tener criterio de la realidad. Bueno. Una visión similar a la que tiene la vicepresidenta. Sí, sí, sí. Mirá que yo no tengo nada en común con ella y tengo muchísimas diferencias por su lugar de origen, su procedencia. Ella estuvo vinculada y tiene obviamente relaciones con la historia más oscura de nuestro país, pero yo no creo que en ese punto te puedo decir, mirá, sí estoy más de acuerdo con ella que con los bolazos que dice él. Porque a Bueno, mí de verdad me parece que alguien que está totalmente desenfocado y que básicamente siente una profunda adversión por a quienes le debería servir. Un presidente o una presidenta está al servicio de la ciudadanía. sí. Y por más de que vos pensés determinadas cosas, vos representás a todos los argentinos. Vos no podés salir con ese nivel de violencia a hablarle, inclusive a los que te votaron. Porque Mm. no es que solamente le habla a quienes no lo votaron. O sea, hay Eh, mucha gente que hoy está endeudada y pasándola mal, que seguramente creyó que él iba a mejorar sí, algo. claro. Bueno, entiendo que sos de Necochea. Sí, Bueno, sí, estás en la gran urbe por la labor parlamentaria. sí, Ahora, sí. desde Paraná, lo que uno alcanza a ver es que el Círculo Rojo como que ya no está tan congraciado con Javier Milei. Desde Necochea y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿se tiene la misma percepción que se tiene desde acá o que al menos yo tengo? Yo lo que veo, a diferencia, necesitarían correr un poquito más los meses, pero a diferencia de otro momento, es que ahora aparecen más críticas en medios hegemónicos, Sí, parecían, y críticas como directas. bien puntuales, bien focalizadas. Me Y con parece argumento que además. con argumentos, sí creo que hay un nivel, me pasa en la calle, a mí me pasa,
nosotras mi equipo laburamos mucho en una ONG que tenemos de trabajo de empleabilidad. Y sí me pasa, que no me pasó desde hace muchos años, de gente que me escribe todo el tiempo para acercarme su currículum, gente que viene con una historia laboral de formalidad y se encontró que en la merma de la empresa se quedó sin laburo y tiene que salir a buscar, y hacía 22 años que trabajaba en el mismo lugar, entonces prefirieron quedarse con los más nuevos porque eran los más baratos en algún punto. Sí me pasa eso y veo el descontento de la gente de como, che, ¿y esto cuándo se va a terminar? Gente que lo votó, porque yo vengo de un lugar que es bastante Conservador. conservador, sí. Decir antiperonista es muy Sí. golpea mucho, pero bastante conservador. Y, y la verdad, hoy vos ves que los hospitales están llenos de gente que no tiene obra social, que la gente consume mucho menos. A mí me pasa de salir, yo compro, siempre digo lo mismo, yo consumo toda mi vida en Necochea. Yo voy al supermercado, ando en el centro, voy a los cafés. Y te pasa de que vos vas al centro, por ejemplo, el centro de la ciudad, yo de una ciudad relativamente chica comparado con Ciudad de Buenos Aires, re chica, y vos ves que la gente por ahí está paseando porque está caminando, pero no ves gente adentro de los locales. Nosotros llevamos más de 20 locales cerrados, gente que capaz que tenía un local hacía 15 años y tuvo que bajar la persiana, pues no lo podía bancar más, no podía bancar más el alquiler, los trabajadores, la luz, el gas. Entonces, decís, che, ¿y esto cómo? A mí lo que más me preocupa es, bueno, ¿cómo se reconstruye esto? Sí, era la pregunta que venía. Porque todo pasa, todo pasa. Hemos visto pasar un montón de cosas. Yo tengo casi 50 años, hemos visto pasar un montón de cosas. Ahora, la reconstrucción cada vez es más difícil, porque la deuda social cada vez se profundiza más. Entonces decís, ¿y qué va a pasar después? Yo pienso en mi hijo, tengo un nene de 16 años, bueno, ¿qué le vamos a dejar? Porque el valor de defender la democracia lo tenemos que volver a construir. No podemos estar en una Argentina que todavía cree que la democracia es un bien sin importancia. Entonces, pero para eso tenemos que reconstruir una ciudadanía que pueda acceder a un piso mínimo, de tener una casa, de poder llegar a fin de mes, de disfrutar, porque también la gente tiene derecho a disfrutar. La pregunta final, ¿fue la entrevista más larga que te han hecho? No, una ¿No? de las más largas, pero no, igual muchas gracias. A mí me gusta porque no siempre tenemos, yo siempre me quejo bastante de que la política es muy porteñocéntrica y me enojo bastante porque yo vengo de afuera y viajo y no vivo acá y me niego a vivir acá porque represento a mi ciudad también. Y me parece que está buenísimo poder salir en todos los lugares de la Argentina, porque si no, no se conoce quiénes somos, lo que estamos haciendo, la posibilidad de que si alguien escribe, siempre digo lo mismo a mi Instagram, la que trata de contestar soy yo, sobre todo en el privado. Y yo insisto, tiene que haber una vocación de servicio con los ciudadanos que nos votan, los que no nos votan, los que están más grandes, los que tienen discapacidad, pero tiene que haber vocación de servicio. Hay que recuperar la política con un valor ético. Los diputados que la rodean o te rodean, y vos, ¿tienen presente que son diputados de la nación y no de un gobernador? Sí, en general sí. En general sí. Tenemos claramente nuestras discusiones, nuestros diálogos más acalorados, porque dentro de una alianza, si se quiere, de diferentes partidos, yo vengo del Frente Renovador, hace muchos años que laburo para Sergio Massa, sí, a veces discutimos esto y a veces también sabemos que justamente también hay que decir que representamos una provincia que hoy es la más castigada en términos de coparticipación, y decirlo porque los más castigados son nuestros vecinos y vecinas con 16.000 millones de dólares de deuda. Bueno, hay que poder decirlo. Yo creo que en general, porque muchos de mis compañeros tienen inclusive más trayectoria y algunos han sido intendentes, yo creo, o intendentas, yo creo que en general se sabe. A veces lo que cuesta es entender que nuestra primera finalidad tiene que ser la ciudadanía. O sea, porque si no, viste, siempre estamos con no, porque el gobernador o porque mi jefe político, pero no, nosotros representamos a los vecinos y a las vecinas, en mi caso de la provincia de Buenos Aires. Y si alguna cosa considero que va a ir en contra de la ciudadanía,
poder manifestarla. Pero sí, acá hay muchos... Digo, porque los senadores son representantes de las provincias, ¿no? Sí, de las Directamente, digamos. provincias. Ahora, Es otro de los intereses que representan. claro, Nosotros son otros representamos intereses. a la ciudadanía, al Claro. llano, al pueblo. Yo siempre digo lo mismo, porque yo trabajo a veces con concejales y digo, somos la versión de los concejales en otro nivel, pero, o sea, tienen que pensar que somos todos cuerpos legislativos, concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, y la representación nuestra es la ciudadanía, y es traer, cuando pasó lo de zona fría, Sí. yo más allá de claramente que Axel Kicillof estaba en contra de que se derogue el subsidio de zona fría, pero yo aparte de pensar en las palabras del gobernador y también obviamente en las palabras de mi jefe político, de mi conducción política, que es Sergio Massa, yo hacía muchos años que venía defendiendo la zona fría y dije, yo quiero hablar de este tema porque nosotros tenemos una historia de presentar cautelares para que la gente, porque nosotros tenemos muchos meses de frío, Sí. y tiene que ver con traer las voces de tus vecinos, decir, che, a nosotros nos pasa esto y bajo ningún concepto lo vamos a apoyar. Mm. Y a veces hay que poder decirlo. Yo he tenido alguna diferencia de votaciones y he dicho, yo en esto no, porque yo considero que esto no tiene que legislarse de esa manera, y he entrado en discusiones como por ejemplo la ley penal juvenil, que a mí no me cierra por ningún lado, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, los diputados y diputadas tendríamos que pensar a la hora de legislar en que nosotros también somos ciudadanos y ciudadanas comunes que tenemos condiciones de igualdad ante la ley. Entonces, ¿vos entregarías a tu hijo al sistema penal? Y no, claramente no. Claramente no. Estás Pero pensando que además, al que le va a pero pasar es al hijo de otro. sí, además hay un tema, digamos. O sea, cuando se plantean este tipo de reformas estructurales del Estado, que a veces hasta son necesarias en algún aspecto, Sí, sí. digo, no se tienen en cuenta los efectos colaterales, y eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Es decir, ¿uno puede bajar la edad de imputabilidad? Sí, se puede. ¿Cómo lo resolvemos al tema de fondo? Porque una cosa es bajar la edad de imputabilidad y quedar bien con la sociedad, desde el punto de vista dialéctico, pero después sobrevienen otros inconvenientes, tales como, por ejemplo, las cárceles. No hay cárceles. Hay, Sí, las cárceles y algo por ahí antes, Sergio, si no hay políticas de promoción de sentido, ¿no? sí, Para quienes nacen en condiciones de vulnerabilidad, no tenemos un Estado realmente presente, como yo estudié bastante sobre formas de trabajo social en otros países, que haga un seguimiento, que haga una trazabilidad de esas infancias que son vulnerables por ahí desde el minuto cero. A los 14 no te va a encontrar una persona muy íntegra. Es un problema menor, porque no son todos los jóvenes los que delinquen. no, claro. Ahora, no tenemos políticas de promoción. Y también no es menos cierto que a veces, en ciertos niveles de hipocresía, el mismo delito cometido por el hijo de, como decimos en los pueblos, Sí, a alguien que tiene muchas condiciones de vulnerabilidad, se evalúa de manera diferente. Entonces, siempre mandamos a la cárcel a pibes que han sido expulsados de todos los sistemas, de los sí. sistemas educativos, de un montón de cuestiones. Sí, Y recuerdo. los chicos que tienen mejores condiciones, capaz que cometen el mismo delito, pero no pasan por la misma situación de juzgamiento. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es tratar de tener mejores políticas públicas y de largo aliento. Todos los países que se han desarrollado tienen políticas a 20 años, ninguno las modifica cada 4 años, porque no hay posibilidad de desarrollo. Una de las familias de la casta política todavía no cumplió con la condena por la voladura de una ciudad entera, y un pibe en Córdoba terminó preso por robar un peso arriba de un colectivo. Sí, mira, yo trabajé muchos años en territorio antes de llegar acá, muchos, y yo siempre digo lo mismo, viste, mis chicos, porque eran chicos y yo era también chica en ese momento, pero mis chicos tenían la esperanza de vida muy corta, terminaban muertos antes de los 20 y pico de años, en condiciones a veces, porque no sé, una vez me acuerdo que se prendió fuego un micro y se murió, un micro que estaba abandonado en un barrio, Sí, empezaron a jugar con cigarrillos y había un bidón, bueno, se terminaron prendiendo fuego 3 chicos, o sea, las condiciones de inseguridad de las infancias pobres en la Argentina son muy grandes. O lo mismo te acordás hace muchos años, yo era más chica, pero me acuerdo porque me impactó mucho el caso de María Soledad, sí. que se hablaba de los hijos del poder, bueno, Sí, acá y quedan las dudas sobre el caso Fernanda Aguirre, en Entre Ríos. Sí, tal cual, en su momento a nosotros nos pasó cerca de donde yo vivo, de Necochea,
el caso de una nena que cumplía 15 años, salió a la noche, aparentemente la agarra la cúpula policial, Naim Mustafa. Bueno, y Sí. entonces me parece que yo no digo que no se puede bajar la edad de imputabilidad, lo que digo es, vamos a aplicar el principio de igualdad. Si aplicamos el principio de igualdad, perfecto. Si no, vamos a aplicar el principio de igualdad y solamente vamos a mirar a estos chicos que no tienen otro acompañamiento más que la punibilidad del Estado, te la discuto a muerte. Bueno, para cerrar la nota, no quiero dejar pasar por alto esto del diálogo con Axel Kicillof y la conducción política de Sergio Massa. ¿Hablan entre ambos? Sí, sí, sí. ¿Con más Que hablen frecuencia? no quiere decir que no discutan, ¿eh? Estoy diciendo que hablan. Que hablan no quiere decir que no discuten. Está bien. Sí, sí, hay diálogo, obviamente hay que acomodar todo un tablero desde el peronismo. Nosotros como Frente Renovador siempre vamos a estar desde el lado de la unidad, que es la palabra y es la acción que nos pide Massa, claramente, ¿viste? La unidad, seguir trabajando. Sí, sí hay diálogo, sí. Mucho más de lo que se publicita por ahí. Que yo siempre digo lo mismo, si la gente supiera o se publicitara mucho más de lo que ustedes hacen en conjunto, no habría esta sospecha permanente de internismo. Mm. ¿No hay internas en el peronismo? No, sí hay internas en el Ah, peronismo, ¿cómo que no? bueno, Pero hay internas de toda la vida. Yo desde los 18 años que estoy en el peronismo, hay internas de toda la vida. Creo que se han planteado momentos bisagras y ahora es uno de estos, de ver cómo reconstruimos un peronismo que vuelva a enlazar con la gente. Yo hoy contaba, viste, había ido a un curso donde mis compañeros y mis compañeras tienen 18 años. Yo me siento la abuela de todo, claramente. Y escuchaba a ver qué opinaban, porque yo o sea, una cosa es ser mamá de alguien adolescente, otra cosa es ser compañera de sí. chiquito, y yo preocupada, porque los chicos defendían como posturas ultra extremistas de, bueno, porque yo pago mis impuestos, bueno, yo digo, claro, esta gente le quedamos recontra vieja a nosotros, le quedamos antigua, entonces hay que poder pensar cómo reconectamos con que la política no sea mala palabra, con que signifique trabajo, que signifique conectar con la ciudadanía, hacer que la ciudadanía viva mejor, operativamente hacerlo, Sí. gestionar que la ciudadanía viva mejor. ¿Por qué nos permitimos en la Argentina un presidente como Javier Milei? Yo todavía me cuesta encontrarle el sentido de cómo se filtró algo así. Yo creo que había, viste como dicen, no, porque estaba como el secreto familiar abajo de la alfombra, estaba escondido, ese sentir de impotencia, de odio hacia los excesos de la política. Sí, Yo creo que se manifestó en ese voto, que fue un voto castigo, que fue un voto como diciendo, bueno, hasta acá llegaron, un punto de aparte, porque también hay que entender que, yo siempre digo lo mismo, en las cosas muy simples, vos vas a un asado, ¿no? Sos una persona, porque mis amigos no hacen política, entonces yo a veces tengo un timing ahí. sí. Vas a un asado y escuchás que alguien cobra sin ir a laburar, y vos te tenés que levantar todos los días a las 6 de la mañana, la gente es muy respetuosa igual. No dice nada, pero eso queda. Sí, Y sí. no es que estoy diciendo no, porque el único que fue al asado. Lo que estoy diciendo es que se cometieron excesos que para mí hay que acomodar. La política no puede vivir alejada del lugar para el que fue elegida, no puede ser una casta, no puede tener una vida de lujo permanente. No, no. Mm. Nosotros tenemos que identificarnos clase trabajadora. Y con esto no estoy haciendo demagogia de decir, no podemos viajar. No, sí, si vos sos clase trabajadora, tenés que tener el derecho Sí. de poder viajar, de poder disfrutar, de poder tener una casa. Lo que no puede ser es multimillonario haciendo política. Mm. ¿Puede linkear la gente de nuevo a la política con el arte de gobernar o ya es algo que ya no se va a volver a hermanar, a conjugar? No sé si puede volver a linkear con esa idea. Me parece que hay que construir también esa misma idea, pero desde otro lugar, porque hoy con las redes, con el Sí, mundo de lo digital y todo, eso le queda como mucha distancia. El arte de gobernar le queda como muy lejos. Yo creo que hay que empezar a hacer una política más moderna, más pragmática, más concreta. Si sí, vos pedís un turno y yo tardo 7 meses en dártelo, claro. vos no vas a tener la idea de que a vos el Es la Estado... inmediatez del scroll.
Yo lo que tengo que hacer es que si vos pedís un turno, tengo que generar condiciones. No digo que sea fácil, Sí, no sí. estoy diciendo que sea fácil, pero que si vos pedís un turno, una medicación o algo, tarde un tiempo razonable. Mm. O sea, volver a recomponer la idea de que el Estado tiene que facilitar y hacer eficiente las cuestiones de la política. Seguramente nos estaremos preguntando cómo llegamos a hablar de esto, siendo que el origen fue ley de tierras, ¿no? Pero bueno, creo que todo tiene que ver con todo y la política es el lugar donde suceden las cosas para que después nos terminen impactando a nosotros. Tal Perdón, cual. estoy con un estado gripal terrible. Estoy llegando al límite ya. Bueno, Jimena, no te hagas problema. Ojalá te mejores porque estamos todos igual. Nos Jimena, gracias sufrimos. por Las el vacaciones de contacto. invierno fue terrible acá. Gracias por el contacto. Tenga No, por buen día. favor, muchas gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Jimena López, diputada provincial, no, perdón, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, oriunda de Necochea, en diálogo con nosotros. Ley de Tierras fue el disparador. La pausa, venimos enseguida. Que la mentira cambia de